buenas noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas de hoy jueves. Estamos con Carmen Ortiz, quien se adhiere a este segmento de este día de la semana para hablar de los temas del día. Y uno de ellos es la salud pública, que no deja de ser noticia ni tema de discusión. El diputado Luis Asmitia, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, acaba de presentar una acción ante la Corte de Constitucionalidad por el desabastecimiento de los hospitales. Lo tenemos acá en la mesa. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Pero también tenemos al titular de Salud, el ministro Alfonso Cabrera, buenas noches, y el señor viceministro administrativo de la misma cartera, Carlos Mazariegos. Gracias a los tres. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paola. ¿Comienzas tú? Empecemos por el diputado, porque recién acaba de estar en la Corte de Constitucionalidad presentando este amparo. Este ya es el segundo amparo que se presenta. Ya se había dado uno al Procurador de Derechos Humanos, se había fijado un plazo al Ministerio para que abasteciera de medicinas e insumos los hospitales. Ahora usted presenta otro. Cuéntenos por qué. Bueno, el primer amparo que presenta el Procurador de Derechos Humanos se presentó en el 2011. Después la Corte dictamina que se abastezcan los hospitales el 16 de marzo y le da un plazo de un mes para que abastezcan dos de los grandes hospitales, que es el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Lastimosamente, el 17 de abril yo me presento para fiscalizar y para darle seguimiento al abastecimiento y miramos que definitivamente no están abastecidos, no tienen las condiciones los hospitales, los niveles de abastecimiento de medicamentos no son los adecuados, por debajo de un 60%, las condiciones para poder atender a los pacientes, definitivamente que no. Y esto le podemos dar cara, hay pacientes que ahí llevan 35 días esperando una operación, que ya tuvieron que desembolsar para poder comprar una instrumentación, pero que no cuentan con un fluoroscopio, que es una máquina para poderlos operar y que por lo tanto llevan 35 días postrados en una cama. Entonces, es importante entender que Guatemala depende de 44 hospitales, es una red de 44 hospitales y de 29 unidades departamentales que abastecen los puestos de salud. Entonces, para poder velar por todo el sistema de salud, verdaderamente debemos de entrar a abastecer a todos los hospitales y a las unidades departamentales, con el fin de poderles brindar ese derecho constitucional a los guatemaltecos, el derecho a la salud. Y el señor viceministro, ¿cómo reacciona este nuevo amparo? ¿Tiene la capacidad la cartera de acatar esa resolución de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, yo quiero decirle primero que nada que todos sabemos en Guatemala la situación caótica en que encontramos los hospitales y obviamente toda la red de salud nacional. He tenido la oportunidad de visitar algunos hospitales departamentales y los mismos hospitales aquí en la ciudad, Matitlán, los cercanos, Antigua Guatemala, etcétera, y me he dado cuenta que han estado en un verdadero abandono, ¿verdad? Es triste decirlo, pero es la realidad. Y nosotros nunca hemos querido tapar el sol con un dedo, al contrario, siempre hemos dicho pues la realidad y hemos estado conscientes de esta realidad. Efectivamente, la Comisión de Salud ha colaborado con nosotros estrechamente en el sentido de que logremos mayores fondos para la cartera de salud. Nosotros, gracias a la decidida colaboración y el apoyo del señor presidente constitucional de la República, el licenciado Jimmy Morales y el doctor Jafet Cabrera, vicepresidente, hemos tenido incluso más fondos de los que normalmente teníamos asignados en estos 3 primeros meses en la cartera de salud. Y ahora con la readecuación, exactamente, me imagino que obtuvieron más. Exactamente. Ahora con la readecuación, que es una readecuación que fue hecha estrictamente para compra de materiales, para compra de insumos y para medicamentos, yo creo que con eso nosotros vamos a poder por lo menos salir de esta crisis que encontramos. Porque como les digo, la crisis ha venido siendo establecida desde hace mucho tiempo, pues no es una cuestión nueva. Y nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes para salir de ella. El señor diputado tiene razón, nosotros encontramos los hospitales en un 30, 35 o 45% de insumos y medicamentos y los hemos logrado llevar más o menos a un 60-65%, y yo les puedo decir con toda satisfacción que el sábado estuve en San Miguel Petapa, en el centro de salud, y ahí se encontraba un 90% de abastecimiento, de tal manera que en términos generales uno no puede decir, bueno, tenemos esto, lo otro, sino que tendríamos que ir, como dice el señor diputado, evaluando cada uno de los centros hospitalarios. A mí me surge la inquietud y vuelvo nuevamente al diputado, y es cuando se planteó el primer amparo y ahora con algunos comentarios son, bueno, ¿de qué sirve
plantear tanto amparo si hay un problema de recursos? Si de todas maneras no hay recursos para comprar esos insumos, para mejorar los equipos, para contratar más personal, porque de hecho eso no queda considerado dentro de la readecuación presupuestaria, poder contratar más personal para ampliar la cobertura del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es el fin del amparo? ¿Es una priorización? ¿Es una presión nada más para que se agilicen esos fondos y fluyan más rápido al Ministerio? Precisamente es una priorización. Hoy los problemas de la cartera de salud trascienden lo que pueda hacer la cartera de salud. Definitivamente tenemos que priorizar y que el gabinete entero y el presidente Jimmy Morales lo ponga como una de sus prioridades. Pero y en que el discurso es una prioridad, diputado. Lo es, pero debe ser una prioridad del Estado. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo debemos de velar por brindarle ese derecho constitucional a los guatemaltecos. Hoy se lo estamos violando y hoy guatemaltecos están muriendo día tras día. Guatemaltecos que no tienen cómo poder acceder a un servicio de salud, no pueden cómo venir a pagar lo que hoy les están cobrando en la calle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que priorizar. Nosotros hemos hecho un acompañamiento del Ejecutivo constante. Hemos fiscalizado los hospitales, pero más que fiscalizar, nos hemos sentado en mesas de trabajo. Hoy estábamos en una mesa de trabajo precisamente evaluando el presupuesto, porque es de reconocer de que entre el 2015 y 2016 hubo una reducción presupuestaria de 1.100 millones de quetzales. Pero ojo, el año pasado, 2015, teníamos el presupuesto más bajo del mundo en salud. Si el año pasado era el más bajo, no se imaginan cuánto es esto. Cuando tenemos de los peores indicadores del mundo también, 46.5% de nutrición crónica, de las tasas más altas de mortalidad materna también. Hoy teníamos, por ejemplo, una reunión que nos estaban diciendo los índices de mortalidad materna. 100 mujeres han muerto con 90% de causas prevenibles al 30 de marzo. Entonces, ya tenemos que actuar. Como dice el ministro, sí, el problema viene de años atrás, pero hoy nos toca a nosotros resolver. Pero con lo decía Carmen, si no hay recursos, y ahorita le vamos a preguntar al viceministro administrativo si hay o no, pero ¿qué buscan ustedes en concreto? Si la Corte nuevamente obliga a la cartera de salud a que abastezca, ¿qué proponen? Usted que conoce desde adentro, ¿cómo están trabajando y cómo priorización se están abasteciendo? por todo el Estado. Para el Legislativo debe ser una prioridad, para el Ejecutivo debe ser una prioridad. Nos tenemos que sentar. Tenemos que salir de esa crisis y empezar a pensar cuál es construir ese futuro del sistema de salud que queremos hacer. Porque hoy tenemos un modelo de salud que fue diseñado hace 50 años. Permítame preguntarle al viceministro administrativo, ¿cómo maneja usted la precariedad? ¿De cuánto dinero dispone la cartera? Bueno, la verdad que es sumamente difícil por la situación en que se encuentra el Ministerio desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de un pacto colectivo. Y también desde el punto de vista de un deterioro muy marcado de toda la red de servicios del Ministerio, hablando del primer nivel, segundo nivel y red hospitalaria. Obviamente que con 5.540 millones que se asignaron este año al Ministerio de Salud, de los cuales más o menos unos 2.400 son para pago de personal, y eso está asegurado durante todo el año, ¿verdad? ¿Y ya hay claridad sobre el personal? En eso estamos, ya nos ha llevado más o menos como unas 8 semanas para ordenar todas las nóminas. Y asegurar que no hayan plazas fantasmas, en eso ni estamos. personas recibiendo Estamos ya con, ¿cómo se llama?, con apoyo de USAID para cruzar nuestro sistema con otro sistema que se llama AIRES, para ver, digamos, ya con exactitud si hay este tipo de plazas. Pero ese es uno de los temas. Lo otro fue la deuda que se encontró, una deuda bastante importante, incluyendo una deuda para la OPS-OMS, por biológicos, vacunas, medicamentos antirretrovirales, VIH-Sida, malaria, micronutrientes. Afortunadamente se logró cancelar esa deuda gracias al apoyo manifiesto del Ministerio de Finanzas, y por primera vez se logró dar un anticipo de 250 millones, ¿verdad?, que incluyen esos biológicos y medicamentos que les menciono, con lo cual se está garantizando los biológicos para todo el año. Entonces, con esto también va a conllevar a ¿cómo se llama?, elevar la cobertura, por ejemplo, de vacunación, que como ustedes tienen conocimiento, esta cobertura de alguna manera decayó en el año pasado, llegando después de haber tenido una cobertura de más del 90%, el año pasado en los últimos meses decayó a cerca de 60 o más bajo.
Ahorita hay un repunte nuevamente. Hay otro tipo de problemas que lógicamente están relacionados con este desembolso de dinero, pero también el tema de la corrupción. Yo sé, ministro, usted tiene muy pocos meses de estar en el ministerio y ha permanecido muchísimo tiempo en el Congreso de la República. ¿Cómo se hace para gobernar este ministerio, teniendo que atender los problemas de precariedad de la institución y además de eso tener que corregir los problemas de corrupción, entrarle a otros temas como por ejemplo el tema de los monopolios que hay dentro del ministerio, a esas personas que se van durante una administración pero luego vuelven a reacomodarse con otra? ¿Cómo se hace? Sí, mire, no es fácil, pero yo lo que creo es que cuento con un buen equipo de viceministros y un buen equipo de trabajo que son los que me han ayudado en este tema. Y en lo que usted se refiere a las situaciones del Congreso, yo creo que llevo el récord de todos los ministros, he llegado más de 40 veces, pero creo que ha sido muy fructífero, porque esto creo que sirvió para que ahora la Comisión de Finanzas y el Congreso en pleno nos aprobara este aumento en nuestro presupuesto. Pero mire, antes de seguir quiero decirle también que hemos tenido también problemas coyunturales, como por ejemplo cuando nos apareció el Zika. Pero que yo quiero decirles a ustedes que es uno de los países de Centroamérica y de América Latina que menos casos de Zika hemos tenido gracias a la pronta acción que se tomó, a que la atención primaria en salud en este momento conformó una mesa de trabajo, el viceministro fue a Honduras a reunirse con todos los ministros centroamericanos, etcétera. Pero de toda América Latina somos el país que menos Zika ha presentado de este tipo de problemas que aparecieron. Luego, por otro lado, también quiero decirles que lo que mencionaba el señor diputado es que los proveedores a nosotros no nos estaban despachando también por la deuda que se les tenía, que actualmente ya la deuda se ha pagado en un 65 más o menos. Pero nos 63%. quedamos con los mismos proveedores de medicinas, algunos de ellos ligados al caso PISA. Sí, lo que pasa es que fíjense que a ellos se les había cortado en forma unilateral, digamos, ellos presentaron un amparo y obviamente como no habían sido llevados a juicio pues y vencidos en juicio, entonces legalmente volvieron a regresar. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer un análisis de todos los proveedores, etcétera, que es en el paso que estamos actualmente para ver quiénes son los que se quedan. Por otro lado están los contratos abiertos, que ahí ya hay personas que ya, o sea, farmacéuticas, etcétera, que ya están en los contratos abiertos y nosotros no los podemos cortar de un día para otro, sino tenemos que respetar su vigencia, de acuerdo con la ley. Ministro, ¿usted ha considerado renunciar? Fíjese que no. Varios medios me han hecho siempre la pregunta, pero no, yo estoy comprometido en sacar adelante el ministerio. Siempre he sido un hombre de trabajo, tengo más de 40 años de estar como médico y cirujano, y solo para hacerles porque el tiempo es muy corto en la televisión, sí les quiero mencionar que hace 2 semanas nosotros hicimos lo que se llama la reinauguración de las maternidades cantonales, y estas eran unas maternidades que se hicieron para evitar el flujo hacia los hospitales Roosevelt y General. Alrededor de la ciudad son 4 maternidades y estas prácticamente habían quedado en el abandono. Una incluso se había prácticamente cerrado. Actualmente hace más o menos 3 semanas llegó el señor presidente a la reinauguración y ya están funcionando activamente para evitar ese flujo tan grande que hay a veces. Le pongo un ejemplo opuesto y quizá puede complementar el diputado. El jefe de emergencias del San Juan nos compartió fotografías del equipo de rayos X que llevaba 7 días sin funcionar. Al siguiente día nos dijo lo repararon con partes de otros descompuestos, pero cada 2 horas hay que pararlo porque se recalienta. Usted hablaba hace un momento de los números de abastecimiento, porcentajes, pero cuando vemos los casos específicos saltan situaciones como estas que ponen en detrimento la salud y la vida de la gente. Claro, a esa adicionaría... ¿Cuánto tiempo pide usted otro caso para decir, señores, el Ministerio de Salud ahora sí está cumpliendo con ese abastecimiento, se lo ordene la Corte o no?